Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 14 de octubre del 2021. Hoy es hoy jueves y vamos a empezar las exposiciones del día de hoy. Entonces le pido por favor al equipo número 1, el equipo de Heidi, que se vayan preparando, empiecen a compartir su presentación, que después de terminar la toma de asistencia les estaré dando la palabra. Muy bien, gracias. Empezamos con Aguilar. Presente. Aranda. Presente. Bernal. Bocanegra. Presente. Presente. Cantú. Presente. Carrión. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. De los Reyes. Sí, Cantú, sí te escuchamos. De hecho, me da curiosidad. Escuché por ahí de fondo unas risas, creo que todos lo escuchamos. Me da curiosidad. ¿Hay alguien por ahí? ¿O fue la tele? ¿O algún video o algo? Escríbenos en el chat qué fueron las risas que se escucharon por Galarza. No, profe, es que había ruido, perdón. Sí, no te preocupes. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente. Jiménez. Presente, profe. Limón. Tuvo un problema de salud. ¿Limón? ¿Fue el que tuvo un problema? Sí, profe. Ok, gracias. Martínez. Sí, presente, profe. Morales. Presente. Buenas tardes, Axel. Por ahí te respondí el correo en la tarde. Entonces, cuando tengas alguna información al respecto, de si te integras a otro equipo o lo haces individual, me avisas, por favor. Sí, profe, gracias. Netro. Presente. Ramos. Presente, profe. Santillán. Presente. Saita. Presente, profe. Rejo. Presente. Valle. Presente. Riga. Presente. A ver, regresamos con Bernal. Presente, profe. Cortinas. Cuevas. De los Reyes. Presente. González Cruz. Profe, me acaba de enviar un mensaje que tuvo que salir a dejar unos documentos, algo así, y que ya había entrado, pero que se salió. Okay. Gutiérrez Baldazo. Y Limón, me dijeron que tenía una salud. Bien. Les recuerdo a todos, en el caso de que tengan alguna situación, digo, no todos asistan a las sesiones de tutorías de los viernes, al menos la mitad del grupo sí está de manera periódica, pero para los que no, les recuerdo que si necesitan algún tipo de justificación o tienen alguna problemática para entrar a alguna de sus materias por temas de salud, temas de internet o cualquier otro aspecto que quieran comunicarle a sus demás maestros o a mí, me manden un correo, por favor. En este caso, digo, yo supondría que todos lo saben, pero si no, soy su tutor. Y en cualquier situación en la que les pueda apoyar con toda confianza, me pueden mandar un correo, me pueden mandar un WhatsApp para por ahí estar
avisándole también a sus demás maestros, y así tener la posibilidad de que, por ejemplo, las justificaciones se realicen de una manera adecuada, los avisos se hagan también de manera correcta y demás. ¿Vale? Muy bien, gracias Ramos. Mañana en la sesión de tutorías platicamos si gustas. Si alguien tiene algún tema particular que quiera tratar, también lo podemos ver esta mañana o me manda un mensajito y por ahí lo podemos resolver. Bien, ahora sí. El día de ayer estuvimos platicando sobre el análisis SEPTA. El análisis SEPTA o PEST o PESTEL, para el caso es lo mismo, tiene que ver con la generación de análisis para encontrar factores internos y externos. ¿Cierto o falso? El análisis SEPTA nos ayuda a encontrar factores internos y externos. ¿Cierto o falso? Falso, profe. Muy bien, Enrique. En este caso estamos hablando de solamente externos. Correcto. Gracias, Bernal. Factores externos. Ya pasamos a la auditoría interna, ya hablamos de la auditoría por departamentos, el tema de la cadena de valor y la MEFI. Ahorita estamos enfocados en la parte externa. El SEPTA nos ayuda a eso. Y precisamente cada uno de los equipos tiene un tema que estaremos integrando en nuestro análisis SEPTA. Lo que estamos haciendo con las exposiciones, en primera instancia, es entender qué significa cada grupo de factores. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar sobre esto con el equipo número 1 respecto a la E del acrónimo SEPTA, factores económicos. Entonces, los dejo con el equipo número 1. Adelante, equipo. Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 1, que está conformado por Heidi, por Clarisa, por Leonor, Fernanda y yo, su servidora. Y pues nosotras vamos a hablar sobre el tema de fuerzas o factores económicos. ¿Puedes cambiar la diapositiva, porfis? Gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero mencionar que pues bueno, ya como ya lo mencionó el profe, ¿verdad? Que la palabra PEST viene de las siglas políticas, económicas, sociales y tecnológicas. Dicho lo anterior, el análisis PEST identifica y evalúa los factores que afectan o que pueden afectar en el futuro al entorno en el que opera una empresa, un negocio. Esta herramienta facilita la descripción del contexto en que opera una organización, ayuda a comprender el crecimiento o declive de un mercado, las dificultades o retos que se pueden presentar, pero más que nada, pues ayuda a orientar la dirección y la posición del negocio. El análisis PEST evalúa solamente los factores externos, que son las oportunidades y amenazas, que como ya mencionó el profe el día de ayer, las oportunidades son las condiciones de nuestro contexto o entorno que pueden ayudarnos o bien facilitarnos el cumplimiento de nuestra misión y visión. Y por el contrario, las amenazas son aspectos de nuestro contexto que pueden dificultarnos el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y bueno, los factores o bien las fuerzas económicas viene siendo todo aquello que está relacionado con la situación económica de un país. Estos factores afectan la empresa indirectamente o directamente. Algunos factores que afectan a la empresa y que mis compañeras explicarán más adelante, pero para darles un ejemplo, vienen siendo lo que es el crecimiento económico, por ejemplo, los tipos de cambio, los tipos de intereses, la tasa de inflación. Siguiente, por favor. Ok, como característica 1 tenemos que se toman en cuenta todas las variables macroeconómicas. Ok, esto más que nada se utiliza para analizar parte del entorno económico. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la evolución de la interacción económica, algunas de las variables que yo les puedo mencionar como ejemplo es el Producto Interno Bruto, el desempleo sobre cierto o determinado país y la inflación. Siguiente, por favor.
Ok, la segunda característica es que estas variables se consideran tanto a nivel nacional como internacional. Ok, son consideradas en ambos ámbitos, ya que pueden favorecer el desempeño de nuestra empresa u organización, pero también hay que tener en cuenta que así como pueden favorecer, puede hacer que baje el desempeño de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, y como tercera característica tenemos que deben de considerar eventos como las variaciones de los ciclos económicos, especialmente los periodos de crisis. Bueno, los ciclos económicos son diferentes fases por las que la economía pasa. Normalmente se dice que estos ciclos tienden a ser continuos, de tal manera que cuando un ciclo termina, vuelve a iniciar otro nuevamente, y esto es lo que pasa o lo que vemos cuando se presenta la crisis. Siguiente. Bueno, dentro de estas fuerzas económicas se pueden destacar los siguientes aspectos. Siguiente, por favor. Ok, el primer aspecto es la tasa de cambio. ¿A qué se refiere esta? Esto se refiere a que es el resultado que corresponde a un porcentaje de un crédito que se paga de una manera adicional a una determinada cantidad de dinero. Esta también puede ser llamada capital, y se pide mediante una operación de crédito. Después tenemos esa era la tasa de interés. La tasa de cambio se interesa que es la relación entre el valor de las monedas. Esto nos quiere decir que nos va a indicar la cantidad de monedas que se puede necesitar para obtener una unidad u otra. Después tenemos un tercer aspecto que es la inflación. Este se refiere a que es un aumento general en el precio, ya sea de un bien o de un servicio que pues una empresa nos ofrece, ya sea aquí en la ciudad, en el estado del país. Esto no importa, y esto es por un periodo determinado de tiempo. Siguiente, por favor. Ok, antes de continuar, lo que nos está mencionando Heidi y sus compañeros en general, específicamente aquí, son factores concretos. Esto que estamos hablando, tasa de cambio, tasa de interés, inflación, y lo que nos van a mencionar un poquito más adelante, que tiene que ver con importaciones y exportaciones, tasas de desempleos, etcétera, se refieren a factores concretos. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de análisis, debemos de identificar qué cosas están impactando a nuestra empresa. Y puede ser que a nuestra empresa lo esté impactando la tasa de cambio que existe actualmente en el mercado. Ya Heidi explicaba más o menos qué quiere decir tasa de cambio, pero vamos a explicarlo quizá de manera un poquito más concreta y más aplicada. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos en los últimos años. Obviamente el último año y medio no, porque no se puede. Pero seguramente algunos de ustedes habrán tenido esta oportunidad, tienen visa y han pasado al otro lado en algunas ocasiones. Y si no, pues tendrán algún familiar que lo ha hecho. Vivimos en una parte del país donde es bastante común. Si no somos nosotros, tenemos por lo menos un conocido que lo hace. ¿En qué tipo de moneda compramos cosas en Estados Unidos? ¿Compramos en pesos o compramos en otro tipo de moneda? Está bastante claro, ¿no? Es bastante complicado que nos acepten pesos. Ajá. Es complicado que nos acepten pesos en Estados Unidos. Aunque vayamos aquí a McAllen o a Mission, Texas, o a Brownsville o a Laredo, que está pegadito todos estos lugares de Estados Unidos a la frontera de México, no nos van a aceptar pesos. Lo que hacen es aceptar solamente dólares. Y de hecho, en muchos lugares de nuestra frontera, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, etcétera, también se utilizan dólares en muchos lugares. Obviamente, la moneda oficial en nuestro país, en todo el país, es el peso, pero en algunos lugares fronterizos es bastante común que también se acepten dólares. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuánto cuesta un dólar?
¿Cuesta lo mismo un dólar que un peso? ¿Sí o no? No, profe. No. Definitivamente no. Por ahí más o menos Bernal tiene una cantidad que es la que se acerca. En este momento el dólar tiene un precio de alrededor de 20 pesos. A eso específicamente se lo conoce como la tasa de cambio. Un dólar equivale a 20 pesos. ¿Vale? Hace 10 años, quizá hace 2010, 2011, el dólar, yo recuerdo, estaba a más o menos 12 pesos, 13 pesos. Un poquito antes estaba a 10. Entonces yo recuerdo cuando era niño, por ejemplo, que costaba 3, 4 pesos el dólar. Cada vez que venía una prima que vive en Reynosa, obviamente cruzaba bastante seguido a McAllen, al otro lado. Cada vez que venía nos traía un chorro de cosas. Pastelitos, juguetes, ropa, comida de cualquier tipo, dulces y demás. Porque era súper barato. Un dólar equivalía a 3 pesos. Entonces, súper padre. Poquito más adelante se fue incrementando ese valor. Hasta llegar hace 3, 4 años, cuando Donald Trump estaba como presidente, casi a los 24 o 25 pesos. En la actualidad estamos en 20, 21. Y puede ser que se incremente o que disminuya. Pero ahorita más o menos 20, 21 es en lo que está esta tasa de cambio. Ese es un factor que nos puede llegar a afectar. ¿Qué tan caro, qué tan barata es nuestra moneda en comparación con otras? En este caso estamos comparando con el dólar americano. Pero también podríamos comparar con euros, con libras, con dólares canadienses o con cualquier otra moneda que se les ocurra. ¿Qué tanto valor tiene nuestra moneda en comparación con otras? Imaginemos esto. Digamos que nosotros somos los gerentes de producción de una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, ¿okay? Muebles de madera. Y en este caso, nosotros importamos la madera que utilizamos para nuestros muebles. Somos una empresa grandísima, no somos una pequeñita, no. Una empresa grande que importa madera de Canadá. Nuestro modelo de negocios incluye la creación y elaboración de muebles de alta calidad de pino canadiense. ¿Okay? Bien. Los canadienses nos venden el pino a través de un distribuidor en Estados Unidos. Entonces tenemos que pagar ese precio por el pino en dólares. No lo estamos pagando en pesos. Sin embargo, nuestros clientes están solamente en México. Eso quiere decir que nosotros ganamos dinero en pesos, pero gastamos ese dinero en dólares. Repito, nos entra el dinero en pesos y sale el dinero en dólares, porque nuestro proveedor así lo solicita. ¿Qué sucede entonces? Si de repente ocurre alguna situación por la cual ya no hay inversión en México, muchas personas ya no van a querer estar invirtiendo aquí. Ya no van a querer gastar su dinero aquí, mejor dicho. Digamos, no sé, que el presidente o que algún gobernante o que cualquier cosa haya aplicado un nuevo impuesto para las personas extranjeras. Entonces, los extranjeros que están invirtiendo en México dicen, ¿sabes qué? Me voy de México. Eso va a provocar que la economía tenga un impacto bastante grande y va a hacer que nuestra moneda disminuya su valor. Eso va a provocar que en lugar de 20 pesos que cuesta actualmente el dólar, a lo mejor se incrementa a 25. ¿Y qué pasa con la empresa que se dedica a importar madera? Ellos tienen que seguir importando madera, tienen que seguir trabajando. Pero ahora, en lugar de que la madera te cueste 20 pesos, te va a costar 25 pesos. Sigue siendo un dólar. Hace 2 días te costaba un dólar, hoy te cuesta un dólar, es igual. Para ellos, para los de los canadienses. Pero para nosotros, ese valor se incrementó. En lugar de que ahora me cueste 20 pesos cada dólar, ahora me cuesta 25. ¿Eso es algo bueno o es algo malo para mí?
para mí, que soy la empresa que se dedica a producir muebles. ¿Es algo bueno o es algo malo que el dólar ahora cueste 25 pesos cuando antes costaba 20? ¿Es algo bueno o es algo malo? Digamos que cada tabla de madera antes costaba, siempre ha costado $1. ¿Cuántas tablas de madera podía comprar hace 2 días con 100 pesos? Hace 2 días que el dólar estaba en 20 pesos, podía comprar 5 tablas con 100 pesos. Pero en la actualidad, que cuesta 25 pesos cada dólar, con 100 pesos solamente puedo comprar 4. Entonces, invariablemente, el hecho de que la moneda haya perdido su valor provoca que mi empresa tenga un efecto negativo. Es malo porque se incrementó el precio, entre comillas, porque en realidad el precio no se incrementó, el precio sigue siendo el mismo, $1. Lo que cambió fue el valor de mi moneda. Y ahora cada vez que compro dólares, los dólares me salen más caros. ¿Okay? En este caso lo podríamos llamar como devaluación. Sí, el precio del producto sigue siendo el mismo, pero ahora ya no alcanzamos a comprar lo mismo con el mismo dinero. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si lo que sucede es que en Estados Unidos ocurre alguna situación por la cual su moneda pierde valor? Y en lugar de que cueste 20 pesos, ahora cuesta 15. ¿Eso es algo bueno para mi empresa o es algo malo? En ese caso, correcto, sería mejor para nosotros. Si el dólar baja su valor a 15 pesos, por ejemplo, muchas más personas van a estar comprando de aquel lado, ¿sí? Pero además, esa empresa que se dedica a hacer muebles va a poder comprar más madera. Con 100 pesos, ¿cuántas maderas de $1 te podrías comprar? ¿Me explico? Ya no alcanzas nada más 5. Alcanzas más que eso. Alcanzas, ¿cuántas son? 8, 9 maderas. ¿Qué sucede aquí? Entonces, el tipo de cambio o la tasa de cambio impacta en algunas empresas, en otras quizá no tanto. Vamos a poner el ejemplo ahora con una universidad. Mismo caso. Tasa de cambio. ¿Qué tanto impacta la tasa de cambio a la UPB? ¿Le impacta de manera positiva o de manera negativa? ¿O no le impacta en lo absoluto? ¿Creen que tenga algún impacto, alguna afectación la UPB si es que sube el precio del dólar o baja? ¿Alguna de las actividades que se hacen en la UPB tiene que ver con dólares o algo similar? Pues realmente no. Si acaso habrá algún software por ahí que podría tener algún precio en dólares que la universidad tiene que pagar, pero va a ser mínimo, casi imperceptible. Entonces, ojo, esto es lo que debemos de asimilar. Los factores económicos que está comentando Heidi ahorita son aspectos que nos pueden llegar a impactar, sí, pero no necesariamente todos ellos me impactan. Y hay que saber elegir cuál de todos aquellos aspectos, factores o variables pueden realmente impactarme positivo o negativamente y cuáles no me interesan en absoluto, dependiendo de quién soy, de qué tipo de empresa soy. Bien, eso es en cuanto a la tasa de cambio. ¿Cuánto cuesta mi moneda en comparación con otras? Las tasas de interés, que como ya lo comentaba también su compañera, tienen que ver con cuánto te cobran cada vez que compras algo a crédito. El financiamiento, cuánto te cobran. Por ejemplo, un financiamiento público, es decir, si le piden dinero al gobierno para un proyecto, actualmente anda, por ejemplo, aquí en el gobierno del estado de Tamaulipas, en inversión joven, más o menos entre el 9.5 y el 14%. Es decir, por cada 100 pesos que te presta el gobierno, ellos te van a cobrar 100 pesos más
14. ¿Ok? En este caso estamos hablando de tasas de interés. Si lo pasamos a otra forma de financiamiento, tenemos, por ejemplo, los bancos. Que los bancos te estarán cobrando, dependiendo del tipo de banco y la forma en que solicites el crédito, entre el 30 y el 250%. Es decir, en algunas ocasiones, de cada 100 pesos que te prestan, podrías estar pagándoles de regreso esos 100 pesos más otros 150 pesos. Oye, ¿me prestas 100 pesos? Sí, pero me tienes que regresar 250. Porque la tasa de interés es muy elevada. Entonces, hay lugares, hay países donde las tasas de interés son muy altas y otros donde no lo son tanto. ¿Vale? En este caso, en nuestro país, las tasas de interés en la banca privada pues es bastante elevada. Y pues bueno, es un elemento que debemos de considerar. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner una empresa y necesitamos forzosamente de un financiamiento, tenemos que ver cómo están las tasas de interés en este momento. Y el tercer punto que comentaba Heidi, que es la inflación. Y esto básicamente se refiere a cómo varía los precios de los productos de manera, vamos a llamarle rápida o de manera veloz. Incluso podemos comentar un ejemplo. ¿Recuerdan cuánto costaba el kilo de tortillas cuando ustedes eran niños y su mamá, su papá, su tía, su abuelita, su hermano, quien sea, los mandaba a comprar tortillas? ¿Cuánto costaba el kilo? Digamos, hace 10 años, en el 2011, que ustedes tendrían como 10 años. ¿Cuánto costaba el kilo de tortillas específicamente? ¿De acuerdo? Creo que como 10 pesos, bueno, lo más barato que yo me acuerdo. En 2011, sí estaría quizá más o menos en 10 pesos. ¿Cuánto está el precio de las tortillas el día de hoy? ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas el día de hoy? 20. ¿Cuánto? 20 pesos. 20 pesos por donde vive Heidi, ok. Saulo también nos dice 20, María Fernanda también nos dice que 20, Abraham también. Entonces, ese es más o menos el precio en el que ronda. El grupo de la mañana, por ejemplo, me decía que algunos incluso lo compraban hasta en 24 pesos el kilo. Yo, de hecho, como Atsiri, compro el kilo en 18. Aquí por mi casa cuesta 18. Ya luego les paso el dato a los demás. Yo no les va a convenir por la gasolina y tal, pero en todo caso, ¿cómo es que hace 10 años un producto costaba 10 pesos y 10 años después se incrementó el doble a 20? Precisamente por la inflación. Eso sucede aquí. La inflación se produce en la mayoría de los casos porque no hay suficiente capacidad para crear un producto o no hay suficiente oportunidad para crearlo como tal. Es decir, no hay suficientes materiales o no hay suficiente demanda y tal. Eso es uno de los motivos por los que hay inflación. Exacto, porque los recursos son limitados. Eso provoca entonces que las empresas tengan que incrementar sus costos porque hay poca materia prima, porque hay poca gente que trabaja y demás. Sus costos son más elevados. Y por ende, si mis costos son más elevados, tengo que incrementar también mis precios. Ojo, no se confundan. Costo es la cantidad de dinero que yo estoy pagando como empresa para poder producir un producto. Eso es el costo. El precio sería lo que gasta mi cliente para poder adquirir el producto ya terminado. ¿Okay? Entonces, si se incrementan mis costos, yo le voy a tener que subir el precio a mi cliente. Hace 10 años, la masa de maíz era más económica. El precio de la luz era más barato. El agua era más barata. Los sueldos eran menores. Y así podemos seguir comentando cosas. Eso provoca entonces la inflación. ¿Se puede controlar? Sí. Hay países como el de nosotros, como México, que su inflación está controlada. Normalmente la inflación no sube más del 5% cada año. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo,
seguramente conocerán el caso de Venezuela o lo habrán escuchado, en que la inflación está por las nubes, a tal grado de que en muchas ocasiones, seguramente habrán visto videos, notas, memes incluso, en que el dinero como tal lo agarraban las personas y lo usaban más para hacer artesanías o para jugar con él y tal, porque no servía para nada los billetes individuales. Tenías que juntar muchos billetes para tener siquiera $1. Eso es una hiperinflación. Y Venezuela no es el caso más extremo. Hay algunos países de África que lo viven todavía peor. Entonces, ¿qué sucede con eso? Alguien lo comentaba en el chat hace rato. ¿A quién impacta la inflación? Si hay mucha inflación en un país, le impacta a todo el país. No solamente a los ricos o a los pobres o a clase media, no. A todo el mundo le impacta. En cambio, en nuestro país, México, que no existe tanta inflación, pues no hay tanto problema aparentemente. Ya después hay aspectos mucho más microeconómicos que se pueden verificar, pero bueno, eso es otra cosa. En todo caso, estos 3 puntos son de los más importantes que debemos analizar cuando checamos la parte económica. Ustedes están llevando actualmente una materia que se llama Economía en las Empresas o algo similar, donde seguramente estarán viendo algunos otros temas económicos. Habrán visto probablemente temas de microeconomía como la oferta, demanda, precios y cómo fluctúan esto, los principios precisamente económicos. Pues bueno, este tipo de análisis se basa precisamente en eso. Podríamos agregar aquí qué tanta demanda hay, qué tanta oferta hay, cómo está funcionando esta regla o esta ley de oferta y demanda en un mercado y tal. También se podría considerar como factores económicos. Pero el punto es precisamente identificar cuáles de estos factores nos impactan a nosotros y cuáles quizá no tanto. Cuáles nos afectan de manera negativa y cuáles de manera positiva. Lo decíamos con la tasa de cambio. En algunos casos podría afectarnos de forma negativa y en otros positiva. Las tasas de interés, por ejemplo. Si yo voy a solicitar un préstamo y la tasa de interés es muy alta, me afecta de forma negativa. Pero si yo soy el banco, me afecta de forma positiva. Entonces, hay que considerar eso cuando estamos realizando nuestro análisis. Vamos ahora sí a los siguientes factores, equipo. Adelante. Ok, bueno, como mencionaba, entonces los 3 factores que se mencionaban anteriormente son los más importantes, pero estos otros 3 factores también afectan, pues dependiendo de cómo lo vea, a las empresas. Los niveles de importación y exportación pues no se pueden como definir. Eso es únicamente, o sea, la empresa va a saber si le van a favorecer o no, dependiendo de la demanda que tenga un producto, de que tenga el producto, el cual se está importando o se va a exportar a cierto país. Después tenemos la tasa de desempleo. Esta nos dice que nos va a mostrar el nivel de desempleo en relación con la población que está activa, pero en pocas palabras nos menciona que son las personas que ya están en edad de trabajar, pero que aún no lo hacen. Como por ejemplo, aquí en Victoria puede que haya, no sé, una cifra de 20,000 jóvenes de entre 18 a 28 años, supongamos. Y supongamos que únicamente el 50% de esos jóvenes están trabajando. Entonces, el otro 50% de esos jóvenes ya sería la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros cumplimos 18 años, ya estamos en edad de estar trabajando y pues realmente no, o sea, unos no trabajan, otros sí trabajan, entonces ahí nosotros o los que no trabajan, ya entrarían en esa tasa de desempleo. Y por último tenemos el régimen económico, que esto nos dice que son normas y principios que pueden definir el rol que tiene un Estado cuando estamos hablando económicamente y la relación que tiene con la actividad empresarial, o sea, pues dependiendo de a qué se dedique la empresa y pues qué tanto aporte económicamente pues a un Estado o a un país.
Estos 6 factores, estos 6 aspectos anteriores son pocos de los factores que se destacan en estas fuerzas económicas. Hay muchos, podemos mencionar la crisis económica, las formas de financiamiento, también los aranceles y pues los impuestos, pero estas 6 destacan ya que son las que más se relacionan con el comportamiento de la economía, el flujo del dinero, ya sea de bienes o servicios que preste una empresa de manera nacional e internacional. Además, estos factores también son como los recursos que las empresas de un determinado país, ya sea aquí en México, en Estados Unidos o en cualquier otro, están utilizando para poder generar ingresos y pues llegar a la riqueza que se quiere, o sea, llegar a donde la empresa quiere posicionarse hablando económicamente. Siguiente, por favor. Los factores económicos tienen un impacto en el activo potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los precios de las acciones se elevan, aumenta la conveniencia de que los valores bursátiles actúen como capital. De esta manera, cuando el mercado sube, la riqueza del consumidor y de los negocios también aumenta. Los valores bursátiles están vinculados con la bolsa de valores. Dicha bolsa de valores se integran por ahorradores o inversionistas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver las variables económicas que deben ser vigiladas. Las políticas monetarias. Bueno, las políticas monetarias son un factor económico que controlan los factores monetarios. Esto es con el objetivo de garantizar la estabilidad de los precios. ¿Y para qué? Bueno, para lograr un crecimiento económico. Las políticas monetarias, como ya vimos, bueno, estas se encargan de varios aspectos, entre ellos es controlar la inflación. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias mantienen el nivel de los precios pues en un porcentaje estable y reducido. O sea, si la inflación es muy alta, se usan políticas restrictivas, y si la inflación es baja o hay deflación, ¿verdad? Se usan políticas monetarias expansivas. También las políticas monetarias reducen el desempleo porque procuran que haya menos personas en situación de desempleo. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues utilizan políticas expansivas para que impulsen la inversión y la contratación. Y estas políticas también consiguen el crecimiento económico porque aseguran que la economía del país crezca para poder pues ofrecer empleo y bienestar a las personas. Bueno, ¿y cómo afectan las políticas monetarias a una empresa? Bueno, una política monetaria puede conducir a que la gente o las empresas prefieran invertir o ahorrar, ¿verdad? Lo que directamente puede influir sobre el crecimiento y el desempleo. Si nosotros implementamos políticas monetarias correctas en un país, eso va a permitir que la economía de un país se desarrolle, o de otra manera, pues de que se estanque. Y por eso es muy importante. Bueno, la tasa de impuestos. Bueno, sabemos que un impuesto es la cantidad de dinero que se paga a la administración del Estado. Las tasas vienen siendo los porcentajes, o sea, es un pago que los ciudadanos hacen para poder acceder a un servicio o a un beneficio que nos ofrece el Estado. Las tasas de impuestos afectan el nivel de inversión de las empresas porque buscan reducir los incentivos, y eso lo hacen para que las empresas puedan adquirir, por ejemplo, nuevas tecnologías o desarrollar nuevas estrategias o capacitar al personal, o también para ampliar sus instalaciones.
Los patrones de consumo son productos que se consumen cotidianamente, ya sea por una o varias personas. Este tipo de productos se debe mantener vigilado para notar si surge algún cambio en cuestión de ya sea hábitos o gustos de la persona. Siguiente. Que bueno, antes de concluir la presentación, en estos últimos casos, cuando hablamos de la política monetaria, que comentaban por ahí sus compañeras, digo, tiene que ver sobre todo con las estrategias que utiliza el gobierno de un país, o en este caso su banco central, para poder controlar sobre todo la inflación, mantener una cierta estabilidad dentro del país y dentro del dinero que se maneja en el país. Entonces, la política monetaria nos ayuda o ayuda a los países a controlar la inflación, controlar las tasas de interés, controlar las tasas de cambio, de manera que no explote. Hay ciertos países que tienen buenas políticas monetarias, como nuestro país. Por ejemplo, Banxico, cuando era dirigido por Agustín Carstens hace algunos años, era de los principales países del mundo en cuanto a políticas monetarias, porque controlamos en muchas ocasiones crisis económicas. En 2008, por ejemplo, ustedes estaban muy chicos, pero tal vez se acuerdan, existió una crisis económica mundial que surgió desde Estados Unidos, pero a México no le impactó tanto precisamente por ciertas políticas monetarias que se ejecutaron. ¿Qué significa esto? ¿Qué son políticas monetarias? Así como una empresa establece estrategias para crecer, mantenerse, para no morir y demás, se generan estrategias, que precisamente es de lo que trata nuestra materia. Los gobiernos y los bancos centrales de cada país, en nuestro caso Banxico, establece también estrategias traducidas en políticas monetarias. Entonces, el Banco de México, Banxico, tiene estrategias que se llaman políticas monetarias. Y alguna de esas estrategias, por ejemplo, es la tasa de interés interbancaria, que busca, entre otras cosas, controlar la inflación. También, por ejemplo, de repente, en algún momento, empieza a vender dólares para que haya más dólares en el mercado y se disminuya el precio del dólar, partiendo de los principios de economía. Si hay más demanda de un producto, perdón, si hay más oferta de un producto, su precio disminuye. ¿Okay? Si hay más demanda, el precio crece. Entonces, si hay muchos compradores de dólares, pero pocos dólares, el precio del dólar se va a incrementar. En cambio, si de repente el Banco de México suelta muchos dólares para que se compren, pues entonces su precio va a disminuir. Políticas de ese tipo o estrategias de ese tipo es lo que permite que se generen ciertos controles por parte del gobierno. La tasa de interés ya lo habíamos comentado hace rato, que también comentaba el equipo. Y el tercero que mencionaba de variables que deberíamos de prestar atención son los hábitos de consumo, que precisamente esos hábitos tienen que ver con la manera en que se compra por parte de cierto mercado. ¿Qué compra, qué no compra? ¿Qué cosa le interesa al mercado en este momento? Esos patrones de consumo son importantes porque me permite ver cuánto te alcanza con el dinero que estás ganando. Si yo identifico, por ejemplo, que tu nivel de sueldo, que es una variable económica, un factor económico que pueden integrar, los sueldos promedio de las personas en México es de, no sé, 1,500 pesos a la semana. Bueno, ¿qué está comprando una familia promedio con ese sueldo? Precisamente esos patrones no solamente afectan de manera económica, también van a afectar de manera, o también afectan, mejor dicho, en los grupos de factores sociales, culturales, que estaremos viendo con el siguiente equipo. Ahora sí, adelante equipo, me parece que cerramos la presentación. Sí, profe, ya bueno, por último me gustaría mencionar que para que quede un poco más claro, pues los factores económicos son las actividades que ayudan a incrementar la capacidad productiva de los bienes y servicios para que se puedan satisfacer las necesidades del ser humano. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda, pues
No duden en preguntarnos y muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, equipo. Bien, en términos generales, por ahí algunos detalles, pero bueno, ya se verá más adelante. El día de mañana empezamos con el equipo número 2, empezamos con los factores sociales, pero también les pido estar preparados al equipo número 3, por favor. Mañana empieza equipo 2 y es posible que también empiece equipo 3. Por lo pronto dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana.